Capítulo 3. De cómo vino el miedo. La ley de la selva ha considerado casi todos los casos que podrían presentarse a su pueblo. Mowgli, que pasó gran parte de su vida en la manada de los lobos de Sioni, aprendió la ley con Balú, el oso pardo, y el mismo Balú fue quien le dijo, cuando el jovencito empezó a impacientarse de tanto recibir órdenes, que la ley era como la enredadera gigante, porque alcanza todas las espaldas, y no hay una que pueda escaparse de que caiga sobre ella. Cuando hayas vivido tanto como yo, hermanito, verás que toda la selva obedece por lo menos a una ley, dijo Balú, y no te parecerá esto muy agradable, añadió. Y hubo un año en que las palabras de Balú se cumplieron. Entonces Mowgli pudo ver a toda la selva bajo el poder de la ley. Esto comenzó a ocurrir cuando las lluvias del invierno faltaron casi por completo, y cuando Ikki, el puercoespín, encontrando a Mowgli entre unos bambúes, le dijo que las batatas silvestres se secaban. ¿A mí qué me importa eso?, le respondió Mowgli. Por ahora no mucho, contestó Ikki, haciendo sonar sus púas muy estirado y violento. Pero más tarde veremos. ¿Sigues aún dando chapuzones en la laguna que hay en la roca, allá en las peñas de las abejas, hermanito? No, el agua es tan tonta que se va marchando y no tengo ganas de romperme la cabeza, contestó Mowgli, que en aquella época creía saber tanto como 5 juntos de cuantos formaban el pueblo de la selva. Pues todo eso te pierde. Si te la rompieras un poco, quizá por la abertura te podría entrar algo de juicio. El hombrecito le contó luego a Balú lo que aquél le había dicho. Se puso el oso muy serio y murmuró entre dientes. Si estuviera solo cambiaría ahora de cazadero, antes de que empezara los demás a pensar en uno. Sin embargo, cuando se caza en país ajeno, siempre se termina en una lucha. Y bien podría ser que le hicieran daño al hombre cachorro. Hay que esperar y ver cómo florece el mowa. Aquella primavera, el árbol de mowa, al que tanto cariño tenía Balú, no floreció. Luego, el incesante calor fue entrando paso a paso en el corazón de la selva, primero volviéndolo todo amarillo, después de color de tierra y finalmente negro. Desde los comienzos del año, los pájaros y los monos emigraron hacia el norte, porque sabían lo que iba a venir, y el ciervo y el jabalí se instalaron entre los muertos campos de los aldeanos, muriéndose ellos también, algunas veces a la vista de los hombres, que estaban demasiado débiles para matarlos. Mowgli, que nunca había sabido realmente lo que significaba tener hambre, tuvo que recurrir incluso a una miel vieja de 3 años, raspada de abandonadas colmenas hechas en la roca, miel negra, como la mora, y entera empolvada con azúcar seca. Se dedicó también a cazar gusanos, de los que taladran la corteza de los árboles, y no pocas veces les robó a las avispas las crías de sus avisperos. Toda la caza que había en la selva no era más que piel y huesos. Y Bagheera mataba 3 veces en una sola noche, sin llegar a obtener lo que necesitaba para saciar su apetito. Pero lo peor de todo era la falta de agua, porque
Aunque el pueblo de la selva bebe muy rara vez, necesita beber, sin embargo, en gran cantidad cada vez. El calor continuó y secó toda humedad hasta que al fin el arroyo del río Waingunga fue el único lugar por donde pasaba un hilito de agua entre las orillas secas. Y cuando Hati, el elefante salvaje, vio aparecer un largo, descarnado y azul banco de piedra completamente seco en medio de la corriente, comprendió que aparecía ante su vista la Peña de la Paz. Y de cuando en cuando levantó la trompa y proclamó la tregua del agua, como su padre la había proclamado 50 años atrás. Según la ley de la selva, se castiga con pena de muerte al que mata en lugares destinados a beber, desde el momento en que la tregua del agua ha sido proclamada. Esto se debía a que el beber es antes que el comer. En las buenas temporadas, cuando el agua era abundante, los que iban a beber al río Waingunga lo verificaban, arriesgando la vida, y este riesgo contribuía en gran parte al atractivo de las excursiones nocturnas. Pero ahora, todo ese juego que podía ser mortal había terminado. El pueblo de la selva llegaba hambriento y triste al río, cuyo cauce parecía haberse encogido, y el tigre, el oso, el ciervo, el búfalo, el jabalí, todos juntos, bebían en las sucias aguas y se quedaban allí mismo, sin fuerzas para moverse. Solo la Peña de la Paz se extendía a través del agua poco profunda, como si fuera una larga culebra, y las leves, fatigadas ondulaciones de la corriente silbaban al dar contra sus cálidos costados y evaporarse. Allí iba cada noche Mowgli, en busca de aire y de compañía. El más hambriento de todos sus enemigos apenas hubiera hecho caso al hombrecito. Su piel desnuda le hacía parecer aún más flaco y miserable que ninguno de sus compañeros. El cabello se le había descolorido con el sol, perdiendo toda gracia. Se le notaban las costillas como si fueran mimbres de un canasto, y los bultos que le habían crecido en las rodillas y los codos por la costumbre de arrastrarlos por el suelo caminando en cuatro patas, daban a sus reducidos miembros el aspecto de ramos de hierbas trenzadas. Pero debajo de esa melena enredada se veían unos ojos fríos, reposados, porque Bagheera, que era su consejera en aquellos días, le advirtió que anduviera con calma, que cazara despacio y que nunca, por ningún motivo, se enojara. Malos tiempos son estos, dijo la pantera negra una noche en que el calor era como el de un horno. Pero ya pasarán, si no nos morimos antes. ¿Te has llenado el estómago, hombrecito? Algo metí en él, pero no lo suficiente. ¿No te parece, Bagheera, que las lluvias se han olvidado de nosotros y que no volverán nunca más? No, aún veremos florecer el mowa y engordar los pequeños ciervos con la hierba fresca. Vente a la Peña de la Paz a saber noticias. Súbete a mi lomo, hermanito. No es esta época de cargar pesos. Aún puedo mantenerme en pie sin que me ayuden. Pero la verdad es que ni tú ni yo nos parecemos, por lo gordos, a los bueyes bien cebados. Bagheera se miró los lados, verdaderos harapos cubiertos de polvo, y murmuró: Anoche maté un buey uncido al yugo. Tan pocas fuerzas me quedaban que creo que no me había atrevido a saltarle encima si le hubiese visto en libertad. ¡Wow! Mowgli se rió y dijo: Sí, tú y yo somos ahora un buen par de cazadores. Yo soy muy audaz para comer gusanos.
y ambos se fueron a través de la maleza hacia la orilla del río, donde se formaban hermosos montones de arena que, por todos lados, habían salido de él. El agua ya no puede durar mucho, observó Balú, juntándose con ellos. Miren hacia allá. Al otro lado se ven hileras de huellas que se parecen a los caminos que trazan los hombres. En verdad que estamos bajo el peso de una sola ley, dijo Bagheera, pasando la corriente y mirando hacia las filas de cuernos que chocaban unos con otros y a los inquietos ojos que se veían en el lugar donde ciervos y jabalíes se empujaban. Buena suerte a todos los de mi sangre, añadió, tendiéndose larga como era, con uno de sus costados fuera del agua, y luego entre dientes. Buena suerte sería la del que pudiera cazar aquí, a no ser por eso que se llama ley. Al finísimo oído de los ciervos no se escaparon las últimas palabras, y surgió un rumor sobresaltado a lo largo de las filas. ¡La tregua! ¡Acuérdate de la tregua!, exclamaron. ¡Orden! ¡Orden!, pidió con voz profunda Hati, el elefante salvaje. La tregua subsiste, Bagheera. No es esta la ocasión para hablar de caza. Nadie lo sabe mejor que yo, contestó Bagheera, dirigiendo sus miradas río arriba. No devoro más que tortugas. No soy más que una pescadora de ranas. Ñaya. Quisiera poder alimentarme únicamente de ranas. También nosotros quisiéramos que lo hicieras, y nos gustaría mucho, replicó gimiendo un pequeño ciervo nacido esa misma primavera, y al cual no le agradaba a Bagheera. Por muy abatido que estuviera el pueblo de la selva, nadie, ni aun el mismo Hati, pudo menos que reírse con disimulo, mientras Mowgli, echado de codos sobre el agua, soltaba la carcajada y golpeaba la espuma con los pies. Bien dijiste, pequeño ciervo, replicó Bagheera. Cuando haya terminado la tregua, se te tendrá esto en cuenta. Y a través de las sombras le clavó los ojos para tener la seguridad de reconocerlo en mejor ocasión. Poco a poco, la conversación se fue generalizando por todos lados, en los lugares destinados a beber. De vez en cuando dirigían alguna pregunta en demanda de noticias a los carnívoros que estaban al otro lado del río. Pero éstas eran siempre malas. Y el rugiente viento de la selva iba y venía por entre las rocas, esparciendo ramas y polvo por encima del agua. También los hombres se mueren junto a sus arados, dijo un zambur joven. Yo he encontrado a 3 entre la hora del crepúsculo y la noche. Estaban tendidos completamente quietos y sus bueyes con ellos a su lado. Así estaremos nosotros dentro de poco, bien quietos y tendidos. El río ha bajado desde ayer en la noche, afirmó Balú. Hati, ¿has visto alguna vez una sequía como esta? Ya pasará, contestó Hati, lanzando agua al aire para que le cayera sobre el lomo y los lados. Tenemos aquí a alguien que no podrá resistir mucho tiempo, observó Balú, y al decirlo miró hacia el jovencito a quien tanto quería. ¿Quién? ¿Yo?, preguntó indignado Mowgli, sentándose sobre el agua. Yo no tengo un pelo largo para cubrir mis huesos, pero ¿y si te quitaran a ti la piel, Balú? Hati tembló nada más que de pensarlo, y Balú dijo con aire severo: Hombrecito, eso no está bien que se lo digas a un maestro de la ley. Nunca nadie me ha visto sin piel.
Bien, yo no quise decir nada malo, Balú, sino únicamente que tú eres, por decirlo así, como un coco con cáscara, y yo soy como uno que no la tuviera. Ahora bien, esa cáscara parda que tú tienes. Estaba Mowgli sentado con las piernas cruzadas, razonando como de costumbre, con el índice levantado, cuando de pronto Bagheera alargó suavemente una pata y lo tiró de espaldas al agua. Vamos de mal en peor, dijo atarantadamente la pantera negra al levantarse el hombrecito. Primero, que hay que quitarle la piel a Balú, luego que es un coco. Pues mira, cuida que no haga él lo que hacen los cocos maduros. ¿Y qué es eso? Preguntó Mowgli, a quien por un momento escuchó distraído la advertencia y no la comprendió. Romperte la cabeza, contestó suavemente Bagheera, dándole otro empujón y zambulléndolo de nuevo. No está bien, pues. ¿Qué quisieras? Esa cosa desnuda que anda corriendo siempre de aquí para allá, bromea como los monos, con los que en un tiempo fueron buenos cazadores y nos tira de los bigotes por juego, a los mejores de nosotros. El que hablaba era Shere Khan, el tigre cojo, que descendía hacia el agua. Se quedó plantado un momento para disfrutar con la impresión que su vista producía. A los pequeños ciervos al otro lado del río. Luego dejó caer la cuadrada cabeza llena de arrugas. Comenzó a beber a lengüetadas y refunfuñó. La selva se ha convertido ahora en un criadero de cachorros desnudos. Mírame, hombrecito. Mowgli miró, clavó los ojos, mejor dicho, con el aire más insolente que le fue posible. Y al cabo de un instante Shere Khan se volvió con visible malestar. ¡Hombrecito, por aquí! ¡Hombrecito, por allá! Rugió sordamente. ¡Ea! El cachorro ese no es ni hombre ni cachorro, porque de lo contrario hubiera tenido miedo. En la próxima temporada tendré yo que pedirle permiso para que me deje beber. Bien podría ser que ocurriera esto, dijo Bagheera. Bien podría ser. ¡Fu! Shere Khan, ¿qué cosa tan abominable nos traes ahí? El tigre cojo había hundido la barba y la mandíbula en el agua, y obscuras flotaban oleosas rayas desde donde él bebía, siguiendo corriente abajo. Un hombre, dijo fríamente Shere Khan. Hace una hora que maté a un hombre. Toda la fila de animales se estremeció, moviéndose presa de agitación, y por ella comenzó a correr un murmullo que, al fin, se convirtió en un grito. ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Ha matado a un hombre! Entonces todos miraron hacia Hati, el elefante salvaje, pero él parecía en aquel momento no oír. ¿Matar a un hombre en esta temporada? ¿Es que no tenías otra casa a mano? Exclamó Bagheera. Maté por gusto, no porque necesitara carne. Comenzó nuevamente el murmullo de horror, y el vigilante, ojo blanco de Hati, miró en dirección a Shere Khan. Por gusto, repitió lentamente Shere Khan. Y ahora vengo a beber y a limpiarme. ¿Hay alguien que se oponga a ello? El lomo de Bagheera comenzó a encorvarse como un bambú cuando sopla viento fuerte, pero Hati levantó la trompa y habló con calma. ¿Has matado por gusto? Preguntó. Así es. Tenía derecho a hacerlo, porque esta noche es mía. Tú lo sabes, Hati. Shere Khan hablaba casi cortésmente. Sí, ya sé, concedió Hati. Y después de breve silencio añadió, ¿has bebido todo lo que necesitabas? Por esta noche, sí.
Entonces lárgate. El río es para beber y no para ensuciarlo. Nadie más que el tigre cojo hubiera aprovechado su derecho en esta temporada en que padecemos todos, tanto los hombres como el pueblo de la selva. Limpio o sucio, regresa a tu guarida, Chircán. Las últimas palabras resonaron como si fueran trompetas de plata. Y los 3 hijos de Hati se adelantaron un paso, aunque no hubiera ninguna necesidad de ello. Se escurrió Chircán sin atreverse ni a dar siquiera un gruñido, porque bien sabía lo que para nadie es cosa ignorada, que finalmente el amo de la selva es Hati. ¿Qué derecho es ese de que habla Chircán?, preguntó Mowgli al oído de Bagheera. Matar a un hombre es siempre cosa vergonzosa. La ley lo establece así. Y, sin embargo, dice Hati, pregúntaselo a él. Yo no sé, hermanito, pero tenga o no derecho a no haber hablado Hati, ya le habría dado yo a ese carnicero cojo una lección. Venir a la Peña de la Paz poco después de matar a un hombre y luego jactarse de ello. Eso es acción digna solo de un chacal. Y además ha venido a ensuciar el agua. Esperó Mowgli un minuto para darse ánimo porque nadie se atrevía a hablar a Hati directamente y luego preguntó: ¿Cuál es el derecho que tiene Chircán, Hati? Es una antigua historia, respondió Hati. Una historia más vieja que la selva. Cállense todos, en esta y la otra orilla, y yo se las contaré. Hubo 1 o 2 minutos de alboroto, y al fin los que dirigían las manadas gruñeron suavemente. Estamos esperando. Hati se adelantó, metiéndose casi hasta las rodillas en la laguna que se formaba junto a la Peña de la Paz. Bien saben, hijos míos, comenzó, que de todas las cosas a las que más temen es al hombre. Se oyó un murmullo de aprobación. ¿Y saben por qué le tienen miedo al hombre?, continuó Hati. La razón es esta. En el principio de la selva, y nadie sabe cuándo fue eso, nosotros, sus hijos, andábamos juntos sin sentir ningún temor unos de otros. Y el señor de la selva era Ta, el primer elefante. Él sacó a la selva de las profundas aguas con su trompa, y donde él trazó surcos en la tierra con sus colmillos, allí corren los ríos, y donde él pegó con el pie, allí brotaron manantiales de agua potable. Y cuando él hizo sonar la trompa, así, cayeron los árboles. De esta suerte fue hecha la selva por Ta. Y así me contaron a mí el cuento. En aquellos tiempos no había trigo, ni melones, ni pimienta, ni cañas de azúcar, ni había tampoco chozas como las que todos ustedes han visto. Y el pueblo de la selva no sabía una palabra del hombre, y vivía en común formando un solo pueblo. Pero, poco a poco, empezaron las disputas por la comida. Aunque hubiera pastos suficientes para todos, eran unos holgazanes. Cada uno quería comer donde estaba echado. Ta, el primer elefante, andaba ocupado creando nuevas selvas y encauzando ríos. No podía estar en todas partes. Y así nombró al primer tigre dueño y juez de la selva, con la obligación de que disolviera todas las cuestiones que el pueblo tenía el deber de someter a su juicio. En aquellos tiempos el primer tigre comía fruta y hierba, como todos los demás.
Tenía igual tamaño que yo y era muy hermoso. Era entero del color de las flores de enredadera amarilla. No había rayas en su piel. En aquellos felices tiempos en que la selva era joven, el pueblo de la selva acudió ante él sin ningún temor, y su palabra era para todos la ley. Pero una noche hubo una disputa entre dos siervos, y dicen que, al hablar ambos a la vez ante el primer tigre, uno de los siervos lo empujó con los cuernos, y el primer tigre se olvidó de que era el dueño y juez de la selva, y saltando sobre el ciervo, le partió el cuello de un mordisco. Hasta aquella noche, ninguno de nosotros había muerto, y el primer tigre, al ver lo que había hecho, y enloquecido por el olor de la sangre, huyó hacia los pantanos del norte. Y nosotros, los de la selva, al quedarnos sin juez, comenzamos a luchar unos con otros, y Ta, que oyó el ruido, volvió entonces. Le dijimos unos esto y los otros lo otro, pero él vio el ciervo muerto y preguntó quién lo había matado. Y nosotros no quisimos decírselo, porque el olor de la sangre nos había enloquecido también. Entonces Ta dio a los árboles que tenían ramas bajas y a las enredaderas de la selva la orden de que marcaran al matador del ciervo, de modo que él pudiera reconocerlo. Y añadió, ¿quién quiere ser ahora dueño del pueblo de la selva? Saltó enseguida el mono gris que vive en las ramas y dijo, yo quiero ser el dueño de la selva. Ta se rió al oírlo y contestó, así sea. Después de eso se fue de muy mal humor. Hijos míos, ya conocen al mono gris. Era entonces lo que es ahora. Al principio tuvo toda la compostura de un sabio, pero al cabo de poco tiempo comenzó a rascarse y a saltar. Y cuando Ta volvió, lo encontró colgado, cabeza abajo de una rama burlándose de los que estaban en el suelo. Y estos a su vez se burlaban de él. Así pues, no había ley en la selva, sino solamente una estúpida charla y palabras sin sentido. Entonces Ta nos llamó a todos y dijo, el primero de sus dueños trajo la muerte a la selva, y el segundo, la vergüenza. Pues bien, ya es hora de que tengan una ley, y una ley a la que no puedan faltar. Ahora conocerán al miedo, y una vez que lo hayan conocido, sabrán que él es su amo, y todo lo demás vendrá por sí solo. Entonces nosotros, los de la selva, dijimos, ¿qué es miedo? Y Ta contestó, búsquenlo hasta encontrarlo. Fuimos, por lo tanto, de un lado a otro de la selva buscando al miedo, y de pronto los búfalos volvieron con la noticia de que en una caverna en la selva estaba sentado el miedo, y de que no tenía pelo en el cuerpo, caminando solo con las patas posteriores. Entonces nosotros seguimos al rebaño hasta llegar a aquella caverna, y allí estaba el miedo, de pie a la entrada. Al vernos gritó, y su voz nos llenó de temor. Y nosotros entonces, atropellándonos unos a otros y haciéndonos daño, huimos porque teníamos miedo. Aquella noche, los de la selva no nos echamos juntos como solíamos, sino que cada tribu fue por sí sola, cada uno con su semejante, y así se acostaron todos en la selva presa de agitación. El único que no estaba con nosotros era el primer tigre, porque se ocultaba aún en los pantanos del norte. Y cuando llegó hasta él el rumor de lo que habíamos visto en la caverna, dijo, iré a donde eso, y le partiré el cuello. Corrió pues toda la noche hasta llegar a la caverna, pero
Los árboles y las enredaderas que encontraba al paso, recordando la orden que les había dado Ta, bajaron sus ramas y marcaron su piel mientras corría, dibujando las huellas de sus dedos en el dorso, lados, frente y mandíbulas del tigre. Y estas rayas son las que aún hoy llevan sus hijos. Cuando llegó a la caverna el miedo, el de la piel desnuda, tendió la mano y lo llamó el rayado, el cazador nocturno. Y el primer tigre sintió miedo ante él de la piel desnuda y se volvió rugiendo a los pantanos. Tan fuertes eran los rugidos que llegó a oírlos Ta y dijo: ¿Qué desgracia te ocurre? Y el primer tigre contestó: Oh Ta, devuélveme mi antiguo poder. Me avergonzaste ante toda la selva. Llegué a huir de quien tiene la piel desnuda y aún me ha llamado, lo que para mí es una deshonra. ¿Y por qué? Preguntó Ta. Porque voy manchado con el fango de los pantanos. Nada. Entonces, revuélcate sobre la hierba mojada y, si es fango, quedarás limpio, aseguró Ta. Y el primer tigre nadó y se revolcó 100 y 100 veces sobre la hierba, pero ni una sola rayita de su piel cambió en lo más mínimo. Y Ta, que lo estaba observando, se rió. Entonces el primer tigre dijo: ¿Qué he hecho yo para que me ocurra esto? A lo que contestó Ta: Mataste a Ciervo. Con eso, la muerte tuvo fácil entrada en la selva, la muerte. Y con la muerte vino el miedo, hasta el punto de que los habitantes de la selva se temen unos a otros, de la misma manera que tú le temes al de la piel desnuda. Frente a esto, el primer tigre sostuvo: A mí no me tendrán miedo nunca, porque los conocí desde el principio. Repuso Ta: Anda a verlo. Y el primer tigre corrió de un lado a otro llamando a voces a los de la selva, y todos huyeron de él, que había sido juez porque le tenían miedo. Se volvió entonces el primer tigre, vencido su orgullo, y dando cabezazos contra el suelo, desgarró la tierra con sus uñas replicando: Acuérdate de que hubo un tiempo en que fui el dueño de la selva. No me olvides, Ta. Permite que mis hijos recuerden que algún día no supe lo que era la vergüenza ni lo que era el miedo. Y Ta contestó: Haré algo por ti, porque tú y yo vimos juntos nacer la selva. Por espacio de una noche cada año, las cosas volverán a ser lo que fueron antes de que muriera el ciervo. Y esto no será más que para ti y tus hijos. Durante aquella noche, si tropiezas con el de la piel desnuda, y su nombre es el hombre, no le temerás tú a él, sino que él te temerá a ti. Ten misericordia de él esta noche cuando lo veas atemorizado, porque también tú conoces el miedo. Entonces el primer tigre contestó: Contento estoy. Pero cuando se acordó luego del nombre que le había dado el de la piel desnuda, se enfureció. Durante un año vivió en los pantanos esperando que Ta cumpliera su promesa. Una noche, al fin, cuando el chacal de la luna, la estrella vespertina, brilló con clara luz sobre la selva, sintió él que su noche había llegado. Fue a la caverna en busca del de la piel desnuda, y encontrándolo atemorizado, lo mató, creyendo que había matado al miedo. Entonces, mientras olfateaba al muerto, oyó a Ta que descendía de los bosques del norte. Y luego la voz del primer elefante preguntó: ¿Es esa la misericordia que tú muestras? El primer tigre se relamió contestando: ¿Qué importa? Maté al miedo. Y Ta le replicó: ¡Ah, ciego y loco! Le has quitado a la muerte las cadenas que detenían sus pies, y ella seguirá tus huellas hasta que mueras. Tú enseñaste al hombre a matar.
El primer tigre, erguido junto al cadáver, repuso entonces: Está como estaba el ciervo. Ya no existe el miedo. Ahora juzgaré de nuevo a los pueblos de la selva. Pero Ta respondió: Jamás volverán a buscarte los pueblos de la selva. Solo el miedo te seguirá y con invisibles golpes te hará estar a su disposición. Tú no le has tenido misericordia y ninguna tampoco te tendrá él a ti. El primer tigre se sintió lleno de audacia, porque su noche no había pasado aún, y replicó: Lo prometido es deuda para Ta. ¿Me privará él de mi noche? Y Ta le contestó: La noche que te di es tuya, como te dije, pero tienes que pagar algo por ella. Tú enseñaste al hombre a matar, y él es discípulo que aprende rápido. Continuó el primer tigre: Aquí está el espinazo bajo mi garra y partido. Haz saber a la selva que yo maté al miedo. Entonces Ta se rió y dijo: Has matado a uno de tantos, pero tú mismo se lo contarás a la selva, porque tu noche ha terminado ya. Entonces se hizo de día, y de la boca de la caverna salió otro de los de piel desnuda. Vio el cadáver en el camino y el primer tigre encima, y tomó un bastón puntiagudo como los que ponen en el fondo de los hoyos que sirven de trampa, y arrojándolo hirió al primer tigre en el lado. Así ocurrieron las cosas, tal como había dicho Ta, porque el tigre fue corriendo por la selva dando rugidos hasta que logró arrancarse el palo ese, y todos supieron que el de la piel desnuda podía herir a distancia, por lo que le temieron más que antes. Y, sin embargo, una noche durante cada año, el de la piel desnuda teme al tigre, como Ta prometió que sucedería. Y nunca la fiera le ha dado motivo para perder ese miedo. Donde lo encuentra, lo mata, acordándose de la vergüenza que tuvo que pasar el primer tigre durante el resto del año. El miedo se pasea por la selva tanto de día como de noche, y sólo cuando un gran miedo aparece sobre todas las cosas, como ocurre ahora, podemos los de la selva dejar a un lado nuestros temores de poca importancia y juntarnos en un mismo lugar, como actualmente lo hacemos. ¿Nada más que durante una noche le tiene miedo el hombre al tigre?, preguntó Mowgli. Solo durante una noche, contestó Hati. Pero ustedes, pero toda la selva sabe que Shere Khan mata hombres 2 y 3 veces en lo que dura una misma luna. Así es. Entonces ataca por la espalda y vuelve la cabeza al saltar, porque está lleno de miedo. Si el hombre llegara a mirarlo, el tigre saldría corriendo. Ah, dijo para sí Mowgli. Ahora comprendo por qué Shere Khan me retó a que le mirara. No ganó mucho con eso porque no pudo resistir mi mirada. Y yo, la verdad es que no caí a sus pies, pero hay que tener en cuenta que yo no soy un hombre, pues pertenezco al pueblo libre. Mmm, exclamó Bagheera desde lo más profundo de su garganta. ¿Sabe el tigre cuál es su noche? Nunca, hasta que el chacal de la luna brilla claramente, elevándose por encima de la niebla del anochecer. Cae a veces en la época de las lluvias y a veces en la sequía de verano, pero, a no ser por el primero, nunca hubiera ocurrido nada de eso, ni ninguno de nosotros hubiera conocido el miedo. Gimió tristemente el ciervo, y los labios de Bagheera se movieron para sonreír con una sonrisa irónica. ¿Saben los hombres este cuento?, preguntó. Nadie lo sabía más que los tigres y nosotros, los elefantes, los hijos de Ta. Ahora ya lo saben también todos los que están por ahí, en las lagunas. Hundió Hati la trompa en el agua, como demostrando que no quería hablar más. Pero, dijo Mowgli, volviéndose hacia Baloo.
¿Por qué el primer tigre no siguió comiendo hierbas, hojas y árboles? Después de todo, no hizo más que quebrarle el pescuezo al ciervo, no lo devoró. ¿Qué es lo que le hizo aficionarse a comer carne caliente? Los árboles y enredaderas le llenaron el cuerpo de señales, hermanito, e hicieron de él esa cosa rayada que hoy vemos. Nunca más quiso comer sus frutos, sino que desde aquel día se vengó en el ciervo y en los demás que son de los que comen hierba, contestó Balú. Entonces tú sabías también el cuento, ¿eh? ¿Cómo nunca te lo oí? Porque la selva está llena de cuentos así. Si empezara a contártelos, no terminaría nunca. Vamos, suéltame la oreja, hermanito.